¿Qué es una empresa? Es frecuente que en las diferentes carreras o en las diferentes temáticas que están alrededor de una empresa traten de definir rápidamente una empresa, pero esto no parece que sea una tarea correcta. El por qué existen las empresas es el tema que estamos queriendo abordar ahora, pero está bueno preguntarse primero si estas empresas existen desde siempre. Hay gente que cree que las empresas existen desde siempre. La respuesta a esta pregunta obviamente es no. La cuestión es desde cuándo existen. Hay formas previas al capitalismo comercial, esto es más o menos alrededor de los 1100, 1200. Este capitalismo comercial nació previo a la primera revolución industrial. Uno puede sacar algunas cuentas de los momentos de estos eventos. La primera revolución industrial podríamos decir que empieza en 1600, 1700. El capitalismo comercial puede hacerse la referencia 100 años atrás de eso, 200 o 300 años atrás, antes, un poco más. Hay algunas formas previas también de cómo se generan las empresas, pero en realidad la empresa nace en la primera revolución industrial. La empresa como una institución donde se contrata mano de obra, hay un contrato laboral y hay un propietario que es el capitalista. Eso nace en la primera revolución industrial. La esencia de la empresa es la pregunta fundamental que se hace Coase. Esto es un trabajo de este premio Nobel cuando él tenía 27 años, en 1937. Y la pregunta central de cuál es la esencia es también la misma de por qué existen las empresas. Vamos a hacer una respuesta sintética. Nosotros tenemos un video de tratar para la lectura de ese paper, pero la respuesta sintética puede ser que existen las empresas porque respecto del mercado hacen menos costosas las transacciones. El costo de transacción es el concepto clave de Coase. ¿De qué se trata ese costo de transacción? Son las formas que una transacción tienen, los elementos que una transacción tiene aparte del precio. Y esos elementos tienen que ver con calidad, reputación, queja, negociación, contratos de largo plazo o de corto plazo, pero los contratos de largo plazo básicamente, construir una red de contratos, los incentivos para manejar de proveedores o clientes o empleados o gente que haga las cosas por uno en realidad. Eso lo hace la empresa más barato que el mercado. La cuestión de la comunicación, la compatibilización de objetivos complejos, es decir, objetivos entre aquellos que hacen la transacción. Todo eso es mucho más eficiente, menos costoso hacerlo dentro de una empresa. Por eso es que se supone que con esta concepción que se constituye una empresa. Los contratos que son más simples, como ir a comprar algo que está expuesto en una vidriera, esa transacción que hace un individuo con otro o al hacer alguna compra entre individuos, es simplemente un contrato fácil con el precio, acuerdos y no hay ningún otro problema. Hay transacciones que son más complejas y son más difíciles de realizar entre individuos y por eso empiezan a surgir las empresas. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la posibilidad de que esos contratos no sean simplemente llevados con el precio, sino que tiene que haber una negociación y ahí el precio ya no es el único costo. Por lo tanto, hay que buscar la información, definir un contrato, perseguir la ejecución de ese contrato, y eso es lo que tiene que ver con estos conceptos que he puesto de calidad, reputación, queja, negociación. Todos esos son los que determinarían, todos esos elementos son los que determinarían el verdadero precio de la transacción. Y esos son los costos de transacción que hacen que muchas veces en la empresa sea menos costoso. Eso no quiere decir que sea siempre así.
Hay transacciones que se realizan en el mercado. ¿Qué quiere decir transacciones en el mercado? Que son transacciones donde simplemente hay un precio y cualquier parte, individuos, pueden hacer esa transacción. Transacciones entre individuos en un mercado o entre empresas y un individuo, que en el mercado con un simple precio. Esas serían transacciones de mercado. La misma pregunta de la existencia de las empresas puede ser puesta de otra manera, y es ver lo de los límites. Obviamente el límite más chico sería llegar a cero en la actividad o comenzar de cero. Una transacción dentro de una empresa, la primera transacción sería la que genera la empresa. Por eso el tema de cuáles son las transacciones que se hacen adentro y cuáles son las transacciones que se hacen afuera es lo mismo que establecer los límites, y es lo mismo que establecer la existencia, el por qué existen estas empresas. Y la respuesta sigue siendo, para esta visión, la cuestión de los costos de transacción, el menor costo para realizar esas transacciones. Siempre esto es la visión institucional, y es la que ha dominado desde los 70, a pesar de que el Coast hizo el trabajo en el año 37, esta visión ha dominado la economía y el estudio de las organizaciones desde los 70 y principalmente desde los 80 hasta esta parte. ¿Por qué existe cada una de las empresas que tenemos alrededor? Es una buena forma de practicar y de ejecutar esto. Normalmente los razonamientos sobre esto, cuando uno pregunta por qué existe tal o cual empresa, suelen argumentar cuestiones de escala, cuestiones tecnológicas. Eso no es una buena respuesta, porque básicamente lo que uno está viendo es cómo se inicia la empresa. Y eso es porque alguien, un individuo o un conjunto de individuos ha visualizado y ha concretado el aprovechamiento de ese menor costo de transacción que es posible realizarlo desde una empresa. Esa es la cuestión, porque si es una cuestión de escala, cualquiera podría hacerlo, y eso no es así. Es decir, la existencia tiene que ver con alguien que visualiza y concreta. La tecnología es otra discusión y tiene que ver con otros elementos, pero bueno, ya lo podemos seguir discutiendo, sobre todo porque vamos a ver enseguida otra definición que es complementaria con esta. Como conclusiones para esta primera visión, debemos entender que las empresas existen como un mecanismo para asignar y coordinar recursos en forma más eficiente que en el mercado. Es decir, cuando se puede hacer eso, cuando se puede coordinar los recursos mejor que en el mercado, ahí es donde empieza a existir esta empresa. En la dinámica, obviamente que esto puede ir cambiando. Básicamente la tecnología es la que permite los cambios tecnológicos, y los cambios, ya vamos a ver, los cambios institucionales también son los que permiten que hayan cambios en esos costos de transacción. Hay veces que son a favor y hay veces que son en contra de la creación de empresas. No es fácil de ver esto, y sobre todo en esta dinámica hay que saber identificar y saber separar cuáles son los elementos. Pero bueno, es la visión que podríamos profundizar, pero como se hace en teoría económica, pero por ahora deberíamos tomarlo como un desafío para poder usarla en los proyectos personales. El centro de la cuestión, esto de los costos de transacción, tiene que ver con información y conocimiento. Información, está claro que es información sobre estos costos, y conocimiento tiene que ver con algo que vamos a ver en la definición posterior, que tiene que ver con la tecnología, pero obviamente es el conocimiento específico de cómo son las transacciones. El concepto evolutivo, que es otra de las teorías económicas que surgen sobre todo con fuerza en los años 70, hace que sea un concepto que tenga que ver más con lo tecnológico. Es un concepto que surge de Schumpeter y tiene que ver con la definición de la empresa como un mecanismo de procesamiento de conocimiento.
Es decir, adquiere conocimiento, procesa conocimiento y el resultado son las innovaciones. El concepto que, para hacer paralelo a esto, el concepto de la economía de los costos de transacción o institucionalista es complementaria con el modelo neoclásico que supone que la empresa contrata insumos, en sí misma es una forma de función de producción y genera productos. Eso sería la concepción neoclásica tradicional, y que la economía de los costos de transacción le agrega no solamente la decisión vía precios, sino vía reglas. En el caso evolutivo, estamos conceptualizando a la empresa como un mecanismo de acumulación y procesamiento de conocimiento. El concepto evolutivo es el que tiene que ver con las nociones de emprendedorismo y de innovación. Este concepto es el que enfoca, como hemos dicho, la producción a la empresa como productora de innovaciones, no de productos como las concepciones anteriores. La cuestión es que son complementarias, terminan siendo bien complementarias la concepción institucional como la evolutiva, sobre todo porque cuando uno habla de gestión de innovación, la gestión tiene que ver con reglas, instituciones. Eso es lo que más define a la organización. La gestión tiene que ver con eso, con reglas, tanto dentro como fuera de la organización. Y las innovaciones tienen que ver con la cuestión tecnológica, con el conocimiento. Y eso también es dentro y fuera de las organizaciones. Por lo tanto, si queremos hacer alguna conclusión sobre esta pregunta de qué cosa es una empresa, no podemos dejar de lado ninguna de las dos conceptualizaciones que tienen que ver con que la organización también es una regla, la organización, que se construye alrededor de una red, un entramado de instituciones que están en la sociedad, y eso está entrelazado con esa red de conocimientos que tiene que ver con el sistema de innovación, con la tecnología de una sociedad, y al mismo tiempo esto está en la red que está construida en los mercados, esa red de mercados que hace que las interacciones entre esas organizaciones sean por precios. Es decir, el concepto institucional tiene que ver con reglas, el concepto evolutivo con tecnología y el concepto neoclásico básico tiene que ver con precios. Son los tres elementos con los cuales se constituye y con los cuales se puede gestionar una empresa. Para un emprendedor individual, obviamente podríamos decir que una empresa es una oportunidad para participar en esa dinámica definida por reglas, tecnologías y precios. La mayoría de los estudios tienen en cuenta esto y se habla de la coevolución tanto de instituciones, tecnología y mercados como para ver que si en algunos de los tres elementos no ha evolucionado de la misma forma, se diagnostica como un defecto para el desarrollo. Es decir, que para poder tener una sociedad desarrollada donde haya empresas que se desarrollen, necesariamente tenemos que tener instituciones, tecnologías y mercados evolucionando coordinadamente. Esto es como una introducción para poder iniciar una discusión y profundizar y aplicar estos conceptos.